buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Recordarán lo que la semana pasada tuvieron la gentileza de observarnos, que hacíamos alusión a un emperador extravagante y perverso que se llamaba Calígula. A través de un historiador romano, Suetonio, refería la semana pasada, se hace alusión, o Suetonio señala, de que Calígula le quiso nombrar cónsul, sacerdote y senador de la República Romana a su caballo incitatus, en español incitato. Y nos preguntábamos la semana pasada si los senadores de la República eran senadores electos por el pueblo o fueron de una manera espectral, fueron electos por Calígula. Porque quien decide y resuelve medidas de carácter caligulescas, daría la impresión que devienen de la mentalidad perversa, torcida de Calígula. Por suerte, hoy nos llevamos la buena noticia de que el fiscal general del Estado, al promover una acción de inconstitucionalidad, le está poniendo un bozal a los caballos, a la actitud no caballeresca, caballuna, que hoy asumen algunos senadores de la República. Definitivamente, la política paraguaya, el Senado de la República del Paraguay nos está demostrando que en el Paraguay hay animales que no pueden andar sueltos. Hay animales que no pueden andar sueltos en el Paraguay. Y decíamos la semana anterior que el fiscal general del Estado debía asumir esa acción de inconstitucionalidad, que se dirige contra una figura insólita, inaudita, que no existe en ningún ordenamiento positivo donde rige el Estado de Derecho, una figura del desafuero del desafuero, una actitud, una resolución del Senado de la República que lesiona la Constitución y todo el ordenamiento jurídico de la República. Los senadores que devienen de Calígula hicieron a partir de una interpretación ultraconstitucional, que va más allá de lo constitucional, una interpretación ultraconstitucional en donde lo político se sobrepone a lo jurídico y vicia y anula lo jurídico, restituyeron los fueros a sus mismos colegas que ellos mismos lo habían desaforado, produciendo el efecto inmediato de querer paralizar la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía. En el Paraguay, este tipo de discusiones jurídicas, esta manera de pervertir el derecho, no se da dentro del parámetro el derecho positivo versus el justnaturalismo. Aquí no se trata de enfrentar la doctrina de Kelsen contra la doctrina de Hugo Grocio. Esto es la actitud, la práctica de malbaratar, desvalorizar el derecho, la justicia, la equidad, la igualdad, la Constitución, que tiene que regir los términos de la convivencia de todos los paraguayos y de todas las paraguayas. También el dictador, el arquetipo del dictador moderno, Adolfo Hitler, gobernó desde un concepto ultraconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo político se envicia, se distorsiona, se desfigura el Estado de Derecho. También lo hizo Hitler y mantuvo la Constitución de Weimar. ¡Qué paradojía! Nosotros hay en el Paraguay una pretensión de algunos grupos que quieren gobernar el Paraguay sin declarar la caducidad de la Constitución del 92, pero pasándose por el forro, ya sabemos dónde, y no lo digo porque no quiero caer en la vulgaridad. Pero es una vergüenza que hayan senadores de la República que no respeten el axioma al principio de que el constitucionalismo que late en el pueblo paraguayo, a pesar de su pesar, consagra y concibe a la Constitución como un andamiaje jurídico
que se funda en el equilibrio de los poderes del Estado y en la soberanía popular. Concilia eso sobre la base de la división, la interdependencia y la igualdad jurídica entre los poderes del Estado. Lastimosamente el Senado se dejó llevar por una actitud arbitraria desde el punto de vista jurídico. Y lastimosamente pienso que estos senadores de la República, con estas actitudes y con estas resoluciones, están empañando el gobierno de Santiago Peña. Esto empaña el gobierno de Santiago Peña. Cualquier intento de violación constitucional viola, atenta, empaña, ensucia la imagen, debilita, vulnera la imagen, el liderazgo del presidente Santiago Peña. Ahora el fiscal ha actuado como creíamos del primer momento que correspondía. Hay una acción de inconstitucionalidad que tiene un efecto, y esperemos que tenga un efecto rectificador y enmendador del entuerto jurídico que han producido los senadores hijos directos de Calígula y de la arbitrariedad jurídica. Hay que felicitar, sí, hay que felicitar al fiscal general del Estado. Obviamente, si estuviéramos en una situación de normalidad, no habría por qué felicitarle al fiscal general del Estado. ¿Por qué razón? Porque cumplió con su obligación. Hoy le felicitamos al funcionario público que no es corrupto, cuando la función del funcionario público es no ser corrupto. Hoy le felicitamos al político que es coherente, cuando en democracia los políticos no tienen que renunciar a la coherencia y a los valores morales. Pero estamos tan mal que le tenemos que felicitar por este escrito, por esta acción de inconstitucionalidad al fiscal general del Estado. Verdaderamente este escrito, y lo digo con toda franqueza, es un gran escrito, una pieza jurídica de alta altura y profundidad intelectual que me recuerda a los tiempos de mi época de facultad de mi profesor Justo Prieto. Esta acción pide como efecto inmediato, solicita, exige que se levante unas medidas cautelares de urgencia que anulen la resolución 502 del Senado para que los fiscales de la República puedan seguir investigando. A mí me preocupa mucho que nosotros los paraguayos estemos en una situación en donde el bien y el mal se banaliza. Me preocupa, como dije la semana pasada, más que afecta al grado de inversión, me preocupa mucho el sentimiento de anomia, de desesperanza que está produciendo esta actitud de ciertos senadores de la República. Me preocupa mucho que nosotros los paraguayos banalicemos el mal, que nosotros los paraguayos banalicemos que se quebrante y se viole el Estado de Derecho. Me preocupa mucho que nos es igual y que sintamos una indiferencia, un sentimiento de anomia, porque un grupo de senadores enquistados en el poder político, que se asocia con el privilegio, se creen con el derecho y la prerrogativa de violar la Constitución. Que la democracia paraguaya siga construyendo sus instituciones y que nunca la banalización del mal sea la constante que dirija la conducta de los paraguayos y los paraguayas. Enseguida con Raúl Doria hablando del INCAP y también con el doctor Daniel para hablar de este tema jurídico. Claro, y esperemos que la Corte Suprema de Justicia actúe como corresponde. Enseguida, minutos. Bueno, seguimos mirando lejos. Estoy acá recordando viejas anécdotas con un gran amigo mío, amigo de familia de toda la vida, el doctor Raúl Doria. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo en este programa, Mirando Lejos. Raúl Doria, sos director del INCAM. Te puedo hacer una pregunta, sí. Después me hablas del INCAM, pero te quiero hacer una pregunta un poco biográfica, porque no te veo hace tiempo, ¿verdad? Te volviste tan importante que no le das oportunidad a tus amigos de antes. Decime, estás ahora al otro lado del mostrador,
porque vos venís de la medicina privada, aparte fuiste médico en los Estados Unidos y aquí también. ¿Hay diferencia entre estar de este lado y estar del otro lado del mostrador? Y imagínate, Carlos, vine después de trabajar 25 años en los Estados Unidos al sector privado, a dirigir los sanatorios del Grupo San Roque. Empezamos con 2 y terminé con 4. Después me retiré porque pensé que ya había cumplido todo lo que quería hacer en la empresa y me retiré de la empresa y al año entré en el sector público. Y hace poco estuve en una misión especial en la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Día Mundial, donde en el programa principal se vio en más de 500 países con 15 millones de espectadores, ¿verdad? Y me pidieron que hable, y ahí hablé de la diferencia entre los países desarrollados, de la oncología en los países desarrollados con la oncología en países como en el Paraguay, subdesarrollados, ¿verdad? Y expresé que la diferencia es muy grande por inmensa cantidad diferente de razones, que no se puede explicar uno a uno, pero hay mucha diferencia entre los países y estas organizaciones como el City Cancer Challenge, la organización, la OIA está dirigida por un argentino, Grossi, que desarrolló Rays of Hope, que su función es ayudar a los países subdesarrollados y su meta es juntar 500 millones al año para desarrollar sobre todo la parte de radioterapia. Y entonces eso es lo que quería expresar, que nosotros necesitamos ayuda, no solamente ayuda de organismos internacionales, sino ayuda de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ayudarnos a mejorar. Ahora, dejamos por entrar siguiendo. Estás en el INCAM. El INCAM se encarga de, cortito, si me dé, la lucha contra el cáncer. Sí, el INCAM es el Instituto Nacional del Cáncer, que mucha gente se confunde con el hospital. El Hospital Manuel Rivero, que es donde está la sede del INCAM, pero el INCAM no es el hospital. El INCAM es mucho más que eso. El INCAM es el rector de todas las políticas oncológicas del país. Se encarga del PRONAC, que es el programa de todas las actividades de prevención y detección temprana del cáncer, y de la Red Oncológica Nacional, que es una red que se formó a partir de la ley del cáncer que se promulgó en el 2018, la ley 6266, y ahora tenemos 9 centros descentralizados que están bajo la rectoría del INCAM en todo el interior del país. Para que tengan una idea, Carlos, nosotros hoy en el Hospital Manuel Rivero, en el Hospital Día, estamos tratando 1.400 pacientes al mes. En los centros descentralizados, que son 9, estamos tratando 1.500 pacientes al mes. O sea, ya le pasó los centros descentralizados en la cantidad de pacientes que nosotros vemos en el Manuel Rivero. Antes de la ley, en el 2016, en el Hospital Día del INCAM veíamos 500 pacientes al mes. O sea, la demanda está creciendo más del 30% al año. La demanda es impresionante cómo está creciendo. ¿Eso qué quiere decir? O la gente antes se moría de cáncer y no sabía que se moría de cáncer, o el cáncer y el hecho de diagnosticar el cáncer es más fácil ahora. ¿Cómo es que aumenta tanto? Porque el cáncer creo que es la segunda, no sé, en el Paraguay, que en la jerarquía, en la escala, ¿en qué lugar de causa? El cáncer es la segunda causa de mortalidad en el país, pero es la ¿Y en el mundo? En Paraguay es la primera causa de mortalidad en ciudadanos menores de 70 años. O sea que el impacto es muy significativo porque afecta a la gente que trabaja. Es la primera causa de mortalidad en ciudadanos menores de 70 años y en el mundo es la segunda causa de mortalidad.
Te voy a explicar brevemente lo que está pasando. Por supuesto que hay más gente que se le diagnostica y más gente que está viniendo al INCAM. Al abrirse estos centros descentralizados, la gente que antes no quería venir al INCAM se moría en su casa con diagnóstico pero sin tratamiento. Ahora se van a los centros descentralizados y se tratan ahí. Pero lo que está pasando, ¿por qué la demanda está creciendo tanto en los últimos 2, 3 años? Por dos razones. Una es la situación económica de la clase media. Ya no puede soportar más el gasto de bolsillo que implica el tratamiento de cáncer, tanto de quimioterapia como radioterapia. Los costos de estas drogas están siendo tan altos que ya el ciudadano de la clase media no se queda más como antes se quedaba en tratarse en el privado, ya viene al INCAM. O sea, a ver un poco, por eso es que migra tanta gente al INCAM. Porque el costo de la medicina, ¿por qué el costo? Una de las razones. ¿Y por qué el costo está tan elevado? Porque todas las medicinas nuevas que salen, no salen con un precio menor a $10.000 al mes. El costo de la investigación es tan alto que ellos tienen 10 años para recuperar ese costo y el costo es muy alto. Y todas las medicinas nuevas, hay medicinas que están saliendo que tienen un impacto tremendo en el beneficio de los pacientes y son caras. Hay una medicina que estamos usando muchísimo que sale 150 millones al mes. Dejamos un poco, vos dijiste que gente del sector privado emigra al INCAM para tener tratamiento. También la gente de IPS, los que son cotizantes de IPS, emigran al INCAM para tener tratamiento, no lo obtienen el IPS. ¿Cómo sabías, Carlos? Últimamente es una de las principales migraciones que estamos teniendo en el INCAM. IPS financieramente está mal, no está comprando drogas oncológicas. Entonces, tenemos un crecimiento estimamos de casi 30% en el último año de pacientes que normalmente recibían su tratamiento en IPS, ahora vienen al INCAM. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos médicos que trabajan en IPS y trabajan en el INCAM. Y cuando están en IPS y no tienen la medicina, entonces le remiten al paciente, se inscriben en el INCAM, son pacientes del INCAM, los ven en el INCAM y les tratan en el INCAM. Y ese crecimiento lo vimos en el último año y de ahí que crecimos tanto en el Manuel Rivero, ¿verdad? En los centros descentralizados siempre, desde que se desarrolló los centros descentralizados, estamos viendo pacientes del Ministerio y del IPS. Ahora, una pregunta. Siempre fue así. ¿Y ustedes cómo... A ver, aumentaron, digamos, el número de pacientes, no sé si hay nuevas patologías oncológicas, o se descubren nuevos casos de cáncer, o son, digamos, 3, 4 patologías las mismas que son tratadas. Como hay una diversidad de patologías, por eso complicará más el vademecum de los medicamentos, si son muchas patologías, o todas las patologías son tratadas con la misma terapia. No, las patologías son siempre las mismas, la incidencia es siempre la misma. No hay más casos de cáncer de lo que había hace 10 años. La incidencia es la misma. Lo que pasa que en nuestra institución, en años anteriores, nosotros calculábamos nuestro stock, lo que íbamos a comprar al año, basado en los pacientes del ISCAN, que eran pacientes de bajos recursos, que venían regularmente en todos los años, siempre la misma cantidad de pacientes anualmente, ¿verdad? Pero lo que pasó últimamente, en los últimos 3, 4 años, es que empezó a aumentar la demanda y si nosotros pedíamos un medicamento para un año, nos duraba 6 meses. Y después aumentábamos y lo mismo aumentaba y así nos vamos persiguiendo la cola, ¿verdad? Entonces, por suerte de que nosotros vinimos, hicimos un estudio muy, muy profundo de las necesidades y como habrás visto, ya no hay más quejas de falta de medicamentos, porque nos faltan más medicamentos. O sea, nosotros ¿cómo le están proveyendo? Del presupuesto general se le da lo suficiente para, digamos, poder contener esa demanda de enfermos que vienen de muchos lugares.
Sí, nosotros estamos sosteniéndonos con el presupuesto que tenemos, pero ya vemos que nos vamos a quedar cortos y que vamos a necesitar un reajuste, ¿verdad? Porque como te dije, la demanda continúa, no es que un mes vienen 5 y al otro mes vienen 5, no, un mes vienen 5 pacientes nuevos y al mes siguiente vienen 10 pacientes nuevos. Y así va creciendo, ¿verdad? Y a pesar de descomprimir los casos con los centros descentralizados, lo mismo la demanda sigue creciendo en todo el sistema, ¿verdad? Decime una pregunta, un poco, un detalle. En el Paraguay, ¿quiénes tienen más casos de cáncer? ¿Dónde se da más el cáncer? ¿En los hombres o en las mujeres? ¿O no hay una diferenciación entre hombre y mujer? Hay más casos en las mujeres, pero está muy cerca el de los hombres. Los 4 casos principales de cáncer que vemos en el Paraguay son cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en la mujer, y cáncer de próstata y cáncer de colon, cáncer de próstata en el hombre y cáncer de colon en el hombre y la mujer. Ahora, y una pregunta, siendo que el tratamiento oncológico es tan caro, ¿no hay políticas de salud preventiva para la próstata? Porque, digamos, se supone que hay elementos para poder prevenir. No hay una educación, una gestión del Ministerio de Salud o de otras instancias para poder prevenir esto. Quiero aclarar que nosotros no hablamos antes de venir a este programa. Esto no está organizado y eso es lo que quiero enfocarme hoy, Carlos. Para mí, la respuesta a este problema tan grave del cáncer está en la prevención y la detección temprana. Y te voy a explicar, si tenemos tiempo, lo más detallado posible, porque ahí está el secreto de una buena administración pública. Los 4 principales cánceres, hay varios cánceres prevenibles, pero los 4 principales cánceres que tienen la mayor incidencia en el Paraguay son precisamente los cánceres que son prevenibles y detectables tempranamente, que es el cáncer de mama, el cáncer de cuello, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Con eso vos tenés más del 70% de la incidencia de cáncer en el Paraguay. Todos estos cánceres pueden detectarse tempranamente o ser prevenibles. La prevención primaria es la vacuna, por ejemplo, que tenemos en HPV para cáncer de cuello uterino, y la detección temprana son procedimientos como la mamografía, el Papá Nicolau y el test de HPV, ¿verdad? Pero eso es accesible para la gente gratis. Te voy a contar. Nosotros estamos apostando fuertísimo a la prevención temprana y a la detección y prevención temprana, y le quiero invitar a todos. Estamos haciendo un foro el 20 de julio sobre este tema, que es para mí fundamental en nuestro gobierno, ¿verdad? Para que tengas una idea, hoy en día aproximadamente, no tenemos números, así que te puedo mostrar en un coso, pero estimamos que más del 70% de los pacientes que se diagnostican, que le ven al oncólogo por primera vez, están en estadio 3 y 4. Estadios 3 y 4 son estadios avanzados que no tienen cura. No podemos, con todos los avances de la medicina, no podemos ofrecer la cura en este tipo de pacientes. Cuando le llega a 4 es irreversible. Metastáticos ya no puedes curar. Puedes tratarle, puedes prolongar la vida, puedes mejorar la calidad de vida. Y los paliativos. Pero eventualmente el paciente va a fallecer debido a la enfermedad. Eso quiere decir que 20-30% de los pacientes que se diagnostican en el Paraguay, principalmente en el sector privado, están en estadio 1 y 2, que son estadios curables. Nosotros, con fuertes programas de detección temprana, podemos hacer una desviación de estas estadísticas. En el mundo, el 20% de los pacientes que se diagnostican por primera vez están en estadio 3 y 4. Quiere decir que el 70-80% están en estadio 1 y 2, que son curables. Eso es lo que nosotros queremos lograr en el Paraguay en estos 5 años. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Empezamos ya con cáncer de cuello uterino
y cáncer de mama. ¿Pero y quién está haciendo esas políticas? Nosotros. Pero ustedes no están en todo el país. Sí, y ¿Están? te voy a contar, te voy a contar. Cuando yo entré, vos sabés que tenemos la unidad de salud familiar, que es la primera entrada al sistema de salud de todo el país. Tenemos 1.200 unidades de salud familiar en todo el país y quieren extender el número a 1.600, ¿verdad? Me enteré que, o sea, de curiosidad me enteré que la unidad de salud familiar que se encarga de prevención y detección temprana de la diabetes, de la hipertensión, de todas las enfermedades prevenibles, no estaba a cargo de la prevención y detección temprana del cáncer. Entonces, hicimos un compromiso del Ministerio, conseguimos un compromiso del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud incluyó la prevención temprana de los 4 cánceres más comunes dentro de las unidades de salud familiar. Y entonces ahora hay una mayor actitud. Nosotros hacíamos 8.000 pruebas al año del test de HPV, que es el virus que causa el cáncer de cuello uterino. Detectando este virus, uno puede... Hacían 8.000. 8.000 al año. ¿Y ahora cuántos se hacen? Ya compramos 200.000 pruebas para este año. ¿Cómo las mujeres acceden a esa prueba? Las mujeres se tienen que ir al centro de salud familiar, a la unidad de salud familiar o al centro de... En todo el país vamos a distribuir estos tests. ¿Desde cuándo? Ya empezamos en Central. Es importante que las mujeres escuchen. Sí, empezamos en Central, empezamos en Alto Paraná y los vamos a ir distribuyendo por todo el país, ¿verdad? Queremos terminar nuestro plan piloto en Cordillera, que fueron los 8.000 pacientes, tenemos que llegar a 20.000 y ahí demostrar finalmente los resultados. Eso se va a hacer este año. Eso ya es un hecho, ya empezamos la campaña. Mujeres van a poder someterse a esta análisis. Pero hay una fórmula que es la que quiero. Yo creo que esto tiene que ser una causa nacional, porque hay una fórmula que nosotros sí seguimos. Podemos ser el primer país en erradicar el cáncer de cuello uterino en el mundo, por las características que tenemos de ser un país chico, de ser del territorio en la región central. Un territorio pequeño y con la distribución que tenemos en el Ministerio de las Unidades de Salud Familiar, si todos acceden a este programa, podemos lograrlo. Y los números son clave, 90, 70, 90. Tenemos que hacer 90% de vacunación del grupo de riesgo, que son las mujeres y niños de 9 a 14 años. Eso se va a lograr con el país. Ya está hablado, vamos a lograr el primer 90. 70 es el número que tenemos el número clave de cobertura del país con el test de HPV. Si las mujeres que se tienen que hacer del test de HPV son de 20 a 40 años, ponerle que sean 600 mujeres al año, nosotros tenemos que cubrir 70% de eso, todos los años. Y el último 90% es tratarle al 90% de las pacientes que tienen resultado positivo del test de HPV. Si nosotros anualmente durante 5 años conseguimos llegar a esos números, en menos de 10 años podemos ser el primer país que erradica el cáncer de cuello uterino. Ahora, te quiero hacer una pregunta, pero me tenés que dar respuestas cortas. Mucha gente dice que en el INCAN no había medicamentos, vos me decís que hay ahora de medicamentos. Pero mucha gente se queja de que los aparatos están averiados. ¿Se arreglaron los aparatos o siguen estando averiados? Bueno, ahí te voy a hacer lo más breve posible. Breve porque después tengo varias preguntas y se nos va el tiempo. Por ejemplo, tenemos... en la primera vez en la historia somos la única institución en el país que tiene 3 aceleradores lineales. Los aceleradores lineales son equipos que se usan para radioterapia y es la única institución del Estado público y del privado inclusive que tiene tratamiento de braquiterapia, que es una forma especial de dar radioterapia local. Para que tenga una idea, llovió mucho domingo, sábado. Caía agua directamente el nuevo acelerador lineal que lo inauguramos el mes pasado
empezamos a tratar pacientes con este. ¿Y qué pasó con el agua? Y tuvimos que suspender, tuvimos que apagar el equipo por temor a que no se... Y no pudimos tratar el edificio del ENCAM tenía... No, caía agua por los cables, estaba mal aislado. Estaba mal aislado. Entonces tuvimos que parar, cortar, aislar el techo y esos problemas los vemos... Nosotros ahora estamos... La infraestructura edilicia no funciona. Déjame hablar un segundo de eso. Rápido te voy a hablar. El INCAN se construyó en el 1986. Nunca se le hizo mantenimiento. Es más, cuando yo asumí, tenía un contrato de mantenimiento, pero que no se le pagaba al proveedor. No hizo nada de mantenimiento por 1 año y medio. Y había gotera por todos lados. Entonces nosotros... el edificio no tuvo mantenimiento del 86 en adelante, nunca más. Tenía, pero así, muy digamos, nunca se hizo nada nuevo, un maquillaje. Bueno, otra pregunta. Decime, mucha gente está muriendo que tiene cáncer, asocia la pandemia del COVID al cáncer. ¿Hay vinculación entre ambos? No, nada. ¿La vacuna con el cáncer? Ninguna. No se puede decir que porque uno se vacunó tiene cáncer. Para nada. Para nada. Es una falacia. Es una falacia eso. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Vos tuviste cáncer. Así es. Lo sobrellevaste y estás acá. ¿Esa situación personal te llevó a que te adentres tanto en la oncología? No, mi historia comienza con mis padres. Mi padre y mi madre tuvieron cáncer y fallecieron muy jóvenes de cáncer. Luego mis 2 hijos tuvieron cáncer. Eso sí me afectó muchísimo. Me hizo mucho más sensible, mucho más... nosotros tuvimos con el primer hijo 1 año y medio, se hizo un trasplante de médula ósea. El segundo hijo tuvo quimioterapia intensa por 1 año. Y ahí sí nos sensibilizó como familia a todos los sufrimientos que no solamente el paciente, sino toda la familia acarrea cuando esta enfermedad toca las puertas de tu familia, ¿verdad? Es una enfermedad terrible. Y mi propósito es lucharla, mejorar las condiciones para los pacientes y sus familiares en nuestro país. Eso es lo que quiero. Yo no quiero luchar contra los políticos, contra los que no me quieren, no sé. Pero mi misión es mejorar las condiciones de los pacientes en el INCAM. ¿Y tu historia personal te condujo a esto? Claro, por eso yo ya cuando vendí mis acciones en el grupo privado, nosotros íbamos a elegir con mi señora un lugar en el mapa donde íbamos a viajar toda la vida. Pero cuando se me dio la oportunidad de volver a devolver al país todo lo que me dio, una educación gratis, medicina gratis, me veo y obligado. quiero y conozco las condiciones en que estaban los pacientes en el INCAN y me parece una responsabilidad muy importante mejorar esas condiciones. Estuvimos con Raúl Doria, director del INCAN. Enseguida con Arturo Daniel, el problema de la Fiscalía. Bueno, seguimos con Arturo Daniel. Él es presidente del Colegio de Abogados y aparte del hijo de un gran médico, el doctor Daniel. ¿Cómo está tu papá? En primer término, Arturo. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda tu audiencia, a tu equipo. Mi papá está a 0 kilómetros. Cada día está mejor. Increíble. Nosotros a él nomás le miramos y seguimos hacia adelante. Un gran médico, ¿no? Gran médico. Un gran médico, un gran... Hay que reconocer eso. Son médicos, una vocación de servicio increíble. Como los que ya no hay casi. Claro, yo entiendo. Bueno, vamos a lo nuestro. Decime, ¿qué lectura tenés de todo esto que está pasando? De que el Senado, leí unas declaraciones tuyas hace ya 15 días, de hecho te cité la semana pasada en el editorial, donde vos decías que los procesos penales que ya estaban en curso eran irreversibles, no podían paralizarse por la resolución 502 que había tomado el Senado, en donde restituía los fueros a los parlamentarios que ellos mismos le habían sustraído los fueros. Mira, Carlos, vos sos una persona que conoces muchísimo este asunto de los fueros. En nuestro país los fueros están tergiversados. Esos fueros parlamentarios que tiene ese legislador para ser protegido en su labor parlamentaria se pretende extender
a toda su vida, y eso no es así. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que hace un juez cuando recibe la noticia de un fiscal que le dice: necesito investigar a esta persona que tiene inmunidad parlamentaria? Sencillamente le traslada esa petición a los pares de esa persona que se pretende sea sometida a proceso, y se le dice: necesito la autorización temporal, que puede ser de un día, 10 días, un minuto, lo que sea, para que la Cámara de Senadores o de Diputados en su caso le diga al juez: sí, adelante, se le puede formar un proceso formalmente, y una vez que eso acontece, ese hecho ya es irreversible. De hecho, nuestra Constitución Nacional ni nuestra legislación de menor rango no prevé alguna fórmula para hacer lo que se hizo, en el sentido de... O sea, a ver un momento. O sea, eso de sacarle los fueros, después volverle a restituir, y está ahora en el proceso de desafuero, no existe en la ley paraguaya. No existe, y no existe en Sudamérica como referencia. No existe probablemente en el mundo, en los textos. No sé, en el mundo es un poco exagerado a lo mejor decir, o por lo menos yo no conozco, pero de hecho hay que usar un poquitito la lógica, y el derecho va asumido a la lógica. Ese parlamentario que pierde temporalmente su fuero para ser sometido a proceso sigue siendo parlamentario, claro, sigue teniendo fueros, y si vuelve a tener un inconveniente penal, el juez que tenga ese nuevo hecho que recibe como una noticia del fiscal, que vuelva a decirle: le quiero investigar a fulano, requiere que el juez le vuelva a pedir a los pares de él que le priven nuevamente de los fueros. O sea, Carlos Mateo, senador de la República, viene un pedido de desafuero en contra mía, la Cámara acepta, pierdo los fueros, pero después cometo otra actitud criminal o lesiva al derecho, robo, y entonces un fiscal tiene que volver a pedir, no porque haya perdido en un caso, ya estoy totalmente, ya pierdo mis fueros, sino es caso por caso. Así mismo, o sea, el fiscal le va a pedir al juez, en este caso al juez penal de garantía, que le requiera a la Cámara de donde pertenece esa persona con inmunidad para que pierda nuevamente los fueros y seguirá siendo parlamentario. Ahora bien, ¿cómo se entiende? Hoy a mí me pareció una actitud, repito, correctísima, la del fiscal general del Estado, una pieza jurídica, su acción de inconstitucionalidad. Pero ¿cómo se entiende que fiscales, que son inferiores al fiscal general del Estado, hayan pedido una suerte de consulta a los órganos jurisdiccionales si es que tenían o no fueron los que fueron restituidos en su fuero? ¿Cómo se explica eso? Que los fiscales digan: señor juez, te consulto, ¿tienen o no tienen fuero? Cuando un juez tiene que entrar en una cosa litigiosa. Categórico, pero lo que realmente le consultaron los agentes fiscales, si queremos denominarle consulta, fue decirle: ¿qué hacemos ahora que se dictó esta resolución? No sé exactamente los términos, pero básicamente le preguntaron al juez: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo caminamos dentro del proceso con este supuesto impedimento que se pretende a cada proceso de esas personas que se les volvió a otorgar el fuero que temporalmente en algún momento dado se les privó? Pero yo creo que fue un mensaje de la Fiscalía General, que creo que con esta acción de inconstitucionalidad se subrayó el mensaje de la Fiscalía General o del doctor Emiliano Rolón. No es usual que el fiscal general del Estado presente una acción de inconstitucionalidad. O sea, no es usual, o sea, ¿cómo se dice? La representación activa que... Claro, él es el titular del Ministerio Público, es la cabeza visible, es el gerente del Ministerio Público, por darle otra denominación, pero generalmente no tiene una actividad procesal más que dar las instrucciones, dar la línea de conducta. Pero en este caso el fiscal general remató. Pero él está legítimamente
Claro, claro. para actuar. Él es el más legitimado de todos. El más legitimado. Pero podía haberle dicho a un fiscal adjunto que lo haga, podía haberle dicho a uno de estos fiscales que llevan las causas que lo hagan, o podía haber sacado una resolución y nombrarle a cualquier fiscal para que lo haga. No, sentó una postura clara, política del Ministerio Público, donde dijo, acá pongo la cara yo y esto es lo que yo considero que se debe hacer. Convengamos que es una actitud, y notable del fiscal general del Estado, pero inusual. Inusual, y es para aplaudir porque... ¿Y a qué se debe, te parece? Y bueno, yo realmente considero que el doctor Emiliano Rolón es una persona conocedora del derecho. También tiene un equipo, y eso se traduce en esta presentación ante la Corte Suprema, de hombres que conocen el derecho. Y vi que la acción de inconstitucionalidad lleva una firma más, aparte de la del fiscal general del doctor Martínez Prieto, que es un hombre muy versado en derecho. Entonces, yo creo que la tolerancia jurídica dentro de lo que es la identidad del Ministerio Público fue la que le llevó al fiscal general del Estado a decir, esto ya no se puede permitir y yo tengo que ponerle un fin a este tema y tengo que demostrar que el Ministerio Público no se va a pretender dejar avasallar. Creo que ese es el mensaje clarísimo. O sea, la resolución del Senado es, de todo punto de vista, violatoria del derecho. Por lo menos violatoria de nuestra Constitución, yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Porque si está perfectamente establecido que se hace en caso de inmunidades y no está establecido que aquella persona que se le priva los fueros puede recuperar su fuero, entonces por supuesto que es violatoria de la Constitución Nacional. Y de hecho, pongo estos ejemplos porque muchas veces las cosas absurdas clarifican. Sería, le privamos de fuero a Arturo Daniel para que sea sometido a un proceso penal, pero al solo efecto que sea declarado inocente. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si me declaran culpable, entonces esos fueros ese levantamiento de la inmunidad no sirve. Entonces, ve cómo lo absurdo demuestra que es imposible tolerar un acto como ese. Ahora, este acto del Senado desnuda la intromisión de los parlamentarios en el proceso penal. O la vocación. El fiscal ahora acciona para decir, frénenlo, va a depender de la Corte, pero que dotarle de fueros o restituirle los fueros, lo que se está buscando es paralícenme la investigación penal. Todos los días me sorprendo. Y todos los días, por lo menos yo y con algunos amigos, compartimos así un poco de criterio, ideas, con mis compañeros del Colegio de Abogados, y nos sorprendemos. Evidentemente el acto es un acto político, netamente político. El del Senado. El del Senado, pero, que está teniendo trascendencia en otro poder del Estado. Sí. Pero hay cosas que me llaman la atención. Pero sí, pero un acto político que dispara una voluntad política contra el derecho, contra un proceso instalado. Contra el proceso penal. Contra el proceso penal. Pero, ¿qué ocurre? Días después leemos en la prensa que un senador indica, si siguen con el temperamento que están hablando, que se participó, no se participó, que la oposición hizo o no hizo, le vamos a volver a modificar la resolución que adoptamos y le vamos a volver a someter al proceso penal, anulando o privando de sus efectos a esa parte de la resolución. Primera circunstancia llamativa. Hoy leo que algún connotado senador dice, hemos puesto o sometimos al estudio nuestra resolución del Senado a un abogado constitucionalista para conocer un poco su criterio con respecto a la constitucionalidad. Pero un momento, es un razonamiento de Calígula. O sea, un senador que no conoce la Constitución, que tiene que consultar a un abogado para ver si está violando o no la Constitución.
No, yo no digo que sea un pensamiento de calibre. Lo que sí Pero, por creo favor. que se hubiera hecho Antes. Primero someto Claro, al conocimiento de la persona que al entiende perito, al que sabe. y posteriormente en todo caso lo implemento. Pero no me deja de volver a llamar la atención. Y como colofón de todo lo que me llama la atención es la acción de inconstitucionalidad firmada nada más y nada menos que por el fiscal general del Estado. Eso, digamos, le da mayor jerarquía a la acción en sí misma, digamos, que si hubiera sido por unos fiscales inferiores. Así mismo, por lo menos. Ese es el sentimiento que traduce cuando vos ves una presentación efectuada nada más y nada menos que por un fiscal general del Estado. Y además, para rematar las sorpresas, aparentemente hoy al filo del mediodía o después del mediodía, en uno de los procesos penales, a uno de estos parlamentarios, el juez Osmar Legal dicta una resolución por la cual dice: esta resolución no tiene ningún tipo de efecto dentro del proceso penal, las palabras son mías, esto que se hizo no existe dentro del ordenamiento, o sea, no sé sea que cómo el juez Osmar Legal está en consonancia con el pedido de inconstitucionalidad del fiscal general del Estado, diciendo que son actos que lesionan la Constitución de la República. Inexistentes. Claro, y remata diciendo, y además, es la parte que hay que ir analizando, dice: esta resolución no indica que se paralicen los procesos penales. Y esa expresión es una expresión que hay que ir teniendo muy en cuenta, qué es lo que realmente quiere transmitir. Entonces, te digo, sorpresa todos los días, desde el ámbito de la política, desde el ámbito del Ministerio Público, que te vuelvo a decir que fue fantástico lo que hace el fiscal general del Estado hoy. Y también el Poder Judicial un poco se puso los pantalones hoy con un fiscal, con un juez, Osmar Legal, un juez penal de garantías especializado, que termina diciendo: no, señores defensores. Ahora, partamos del absurdo, de la hipótesis del Senado. Quiere decir que un colega de ellos está investigado por un delito. Ellos le restituyen los fueros y entonces, según ellos, se tiene que parar la investigación. Lo que quiere decir que es una manera de consagrar la impunidad. Yo te voy a decir lo que creo que se quiso transmitir políticamente, ¿verdad? Así como le permitimos que se le investigue, hoy le ponemos un telón y ya no se le va a seguir investigando. Y creo que en el fondo sabían que tampoco iba a tener un efecto jurídico, pero sí un efecto político. Y es así que ¿Qué efecto político puede tener colisionar contra la Constitución? Pero imagínate que hace 10 días esto es lo que marca la agenda de todos los periodistas, de todos los políticos. Porque esto es hacer humo. No creo que sea hacer humo, pero sí es una demostración de actos políticos que demuestran el poder. Pero ¿no te parece que son decisiones que hieren a la sociedad, a la conciencia jurídica, que esto todavía está creciendo en el Paraguay? Y por supuesto que uno se puede sentir orgulloso de haber hecho esto. Vos si fueras senador de la República, ¿te parece que tus hijos se sentirían orgullosos del padre? No lo hubiera hecho porque soy una persona que me considero apegado al derecho. En mi casa el 89% de la familia somos abogados. Entonces no lo hubiera hecho luego. Y sí, es una afrenta a todo lo que creemos que algo hacemos por la justicia, que algo nos dedicamos al derecho, que algo tratamos de transmitir dentro del ámbito jurídico. Sí, es una ofensa. Dejando un poco de lado esta ofensa tuvo como respuesta la corajuda, digamos corajuda, aunque no tendría que ser corajuda, pero estamos en una situación donde se banaliza el mal, en donde, digamos, es una actitud corajuda la del fiscal. Pero es corajuda porque va a tener efecto. Está bien, pero es demasiado necesaria. Pero tiene que ser así. Como no robar es una obligación del funcionario público, no una virtud. O sea, cumplir la Constitución no es una virtud, es una obligación. Pero ¿quién resuelve? ¿La Sala Constitucional o el plenario de la Corte? En principio la Sala Constitucional. Si estamos hablando de resolver la acción de inconstitucionalidad, la Sala
constitucional, o sea, los 3 ministros que integran la sala. Pero la ley 609, que organiza la Corte Suprema, prevé que cualquiera de los ministros puede solicitar que sea tratado en pleno, y entonces estudian todos los ministros de la Corte, y bueno, ahí está todo previsto, un trámite, por si se van a acusar, no se van a acusar, si se le va a recusar, no se le va a recusar, está todo contemplado. Pero si uno de los ministros dice, este es un tema que realmente por la magnitud debería ser analizado por toda la Corte, tendrán que expedirse todos los ministros de la Corte. Creo que sería lo ideal, que sea el plenario. Yo creo que sería ideal escucharle un poco a toda la Corte Suprema. Yo tengo mis temores. ¿Temores de qué? De conocerle a nuestro ministro, porque le vamos a conocer al máximo esfuerzo. Vamos a conocerle, vos me querés decir, a ver, vos me querés tirar la lengua, yo soy el que te tengo que entrevistar. Yo no te estoy tirando la lengua, pero vamos a Le voy a contar a Javier, le voy a contar a Javier. Vos lo que me querés decir es que se quiten la careta los ministros de la Corte que están a favor de un hecho que viola la Constitución y los ministros de la Corte que están en contra de un hecho que lesiona, injuria, ofende a la Constitución y a la conciencia jurídica del pueblo paraguayo. Eso es lo que me querés decir. Yo creo que importa que la Corte se expida en pleno, porque entonces vamos a tener también una línea de nuestra Corte Suprema de Justicia. Vamos a conocer todos cuál es la línea de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso me parecería saludable que sea así, ¿verdad? Probablemente no llegue a ocurrir eso, porque eso puede quedar solamente en la sala constitucional, ¿verdad? Y que no se dé que tenga que conformarse el pleno para estudiar, porque como te dije, creo que es el artículo 16 de la ley 609, que si uno de los ministros no solicita, uno de los ministros de cualquiera de la sala, no necesariamente que sea de la sala constitucional o que tenga en estudio la acción de inconstitucionalidad, si eso no ocurre, no se va al estudio del pleno. ¿Y vos cómo estás viendo la temperatura en el mundo? Vos que haces tribunal, estás en los pasillos, el abogado, que es un auxiliar de la justicia, por definición de la antigua Carta Orgánica, cuando yo estudiaba Derecho, hirió la conciencia. Está latente entre los abogados ese sentido de constitucionalismo, o es una cosa que le importa un pepino, que se viole la Constitución, que el Senado asuma actitudes arbitrarias, le da igual? ¿Cómo ve eso? No, yo creo que a la comunidad jurídica en general le afectó, le golpeó, le molestó, porque eso es lo que nos vamos nosotros a buscar día a día al tribunal, ¿verdad? Justicia. Y bueno, cuando se cometen actos que consideramos injustos, nos molesta, ¿verdad? Por eso recurrimos al Poder Judicial buscando justicia. Estuvimos con el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Daniel. Saludo a tu hijo y a la causa Javier. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el martes que viene.